El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de este, y los hizo subir a solas con él en un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puesta mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Su Eminencia Reverendísima, señor Cardenal, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, excelentísimos señores obispos, queridos hermanos obispos, queridos sacerdotes, queridas hermanas religiosas, queridos hermanos religiosos, queridos seminaristas, amadísimos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Ante todo, quiero expresarles una palabra de felicitación muy sincera y muy de corazón con ocasión de las fiestas patronales, con ocasión de la solemnidad de la transfiguración del Señor Jesús, el divino Salvador del mundo, dichosamente para nosotros, patrono de nuestra nación. En la primera lectura que hemos escuchado, el profeta Daniel, en su visión apocalíptica, contempla la gloria del Altísimo. Es una experiencia a la vez tremenda y fascinante. Suscita la maravilla y también un santo temor. Dios interviene en la historia para juzgar. En sentido literal, la profecía anuncia
el fin del imperio de Antíoco IV, que tanto mal había causado al pueblo de Israel. Dios llega a salvar a su pueblo. Y así como la visión de Daniel anunciaba el fin de la opresión que sufrían los israelitas por el imperio extranjero, la visión de Cristo transfigurado que tienen los apóstoles Simón, Pedro, Santiago y Juan en el monte Tabor nos anuncian el fin del reino del pecado y de la muerte. Es que el enemigo homicida está por ser vencido en el madero de la cruz. El hombre está por nacer a la vida nueva, que se inaugurará la mañana del día de la Pascua. La contemplación del profeta y la de los apóstoles son un anuncio y un anticipo de nuestro fin último, la visión beatífica, la contemplación de Dios cara a cara en el cielo. Amadísimos hermanos y hermanas, quiero invitarles a que subamos nosotros también con Cristo y los apóstoles al monte Tabor, y que también nosotros contemplemos la cara resplandeciente como el sol y veamos los vestidos tan blancos como la luz en nuestro Señor Jesús, transfigurado, tal cual lo hemos escuchado en el Evangelio. Mateo 17, del 2 al 3. Veámoslo conversando con Moisés y Elías y escuchemos la voz del Padre, que parece responder a la petición del apóstol Simón Pedro, quien quiere quedarse allí. Le propone a Jesús hacer 3 tiendas, una para el Señor, otra para Moisés y otra para Elías. Es entonces cuando se escucha la voz de Dios Padre, que revela la filiación divina de Jesús. Este es mi Hijo querido, mi predilecto, escúchenlo, nos ha dicho. Mateo 17:5. Como afirma Santo Tomás de Aquino, en ese momento apareció toda la Trinidad: el Padre en la voz, el Hijo en el hombre, el Espíritu en la nube luminosa. Suma teológica, parte tercera, cuestión 45. Fijémonos pues en el Señor Jesús. Fijemos en Él nuestra mirada. Intensifiquemos nuestra fe en Él. Hablemos con Él. Escuchemos siempre su voz. Cumplamos su palabra. Hagamos el bien para transfigurarnos en Cristo. Es que orando, escuchándole y siendo cada vez mejores, obtenemos la propia transfiguración. Pero también, hermanos, quiero invitarles a que bajemos del monte Tabor. San Agustín
a la distancia de 4 siglos de aquel acontecimiento sublime, haciendo un artificio literario, dice al apóstol Simón Pedro: baja, Pedro, desciende, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, exhorta, fatígate, suda, sufre, desciende a fatigarte en la tierra, a servir en la tierra, a ser despreciado, a ser crucificado en la tierra. Ten caridad, predica la verdad, entonces llegarás a la eternidad. Cónferas, Sermón de San Agustín 78, número 6. Pues bien, amadísimos, siguiendo esa misma dinámica de bajar del monte, quiero invitarles a que después de contemplar la gloria del Señor, bajemos con el apóstol a la llanura, a nuestro mundo, a la vida concreta. La segunda lectura que hemos escuchado en la misa nos ha presentado al mismo apóstol Simón Pedro, ya en la vida diaria, después de la transfiguración del Señor. Está dando testimonio de la veracidad de lo sucedido aquel día en el monte Tabor. Más aún, nos aconseja: harán bien en prestarle atención como a una lámpara que alumbra en la oscuridad hasta que amanezca el día y el astro matutino amanezca en sus mentes. Segunda de Pedro 1:19. Sí, amadísimos, Cristo Jesús es la lámpara que alumbra la oscuridad de este momento histórico, un momento inédito, desconocido e incomprensible, la pandemia. Muchos de nosotros y muchos de nuestros hermanos están llorando porque han perdido un ser querido, sin siquiera posiblemente poderlo ver. Otros en este momento se debaten entre la vida o la muerte. También hay quienes lloran por la pérdida de su empleo, por la incertidumbre del futuro cercano. Pero no debemos acobardarnos. Que la transfiguración de nuestro divino Salvador sea nuestra esperanza. La glorificación ante los apóstoles nos asegura que Él es el Señor de señores, dueño y salvador del mundo. Y aunque los días parecen oscuros, en verdad no ha dejado de salvarnos. Ante todo, amadísimos, quiero invitarles en este momento de prueba a vivir la esperanza cristiana. Hermosa es la figura que usa la carta a los hebreos. Hermosa es la figura que usa la carta a los hebreos, donde se hace referencia a las promesas de Dios en Jesucristo, esperanza de los cristianos, como un ancla. Esta es nuestra ancla espiritual, segura y firme, nos dice Hebreos 6:19. Es esa
una figura muy querida por los cristianos de los primeros siglos. En la persecución pensaban en ese concepto. Cristo, ancla de salvación. Y todavía hoy podemos ver en la más antigua iconografía cristiana, en las catacumbas de San Sebastián, San Calixto y Priscila, en Roma, la figura del ancla asociada a Cristo. También los santos padres, sobre todo San Agustín y San Juan Crisóstomo, gustan de hacer uso de esta figura para hablarnos de la esperanza en Cristo. Sí, mis queridos hermanos, así como un barco anclado, no importa que sufra la turbulencia, que choca contra él, está sin embargo seguro, gracias al ancla que le da firmeza y seguridad en medio de la tormenta. Cristo es nuestra ancla de salvación. Él es nuestra esperanza en medio de la prueba. Él es nuestro divino Salvador. Les pido a todos que trabajemos intensamente, unidos, que trabajemos por la transfiguración de nuestro país. Esa es la voluntad del transfigurado. Trabajemos en este momento de pandemia, como también después de ella. Y para ello es importante que baje la confrontación, o mejor, que desaparezca, que cedan los intereses particulares y partidistas, que haya un verdadero diálogo en las autoridades de nuestra nación y mutua colaboración entre los poderes del Estado para salir adelante y para bien del pueblo, protegiendo especialmente a los más pobres, a los necesitados. Unámonos todos en el buen obrar. Buen ejemplo nos dan los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los técnicos y todo el personal de salud. Con cuánta generosidad y abnegación están haciendo frente a la pandemia, salvando tantas vidas, sin tener en cuenta las diferencias sociales, personales o económicas, mucho menos políticas, atendiendo a todos. Ese es el espíritu que nos debe mover a todos a trabajar incansablemente por el bien del otro. No podemos ser indiferentes ante el hermano que llora en este momento de dolor. Buen ejemplo también nos dan aquellos buenos empresarios que han mantenido el empleo y el salario de sus trabajadores. Buen ejemplo además nos dan todos aquellos que de una u otra forma se esfuerzan por ayudar al que está pasando necesidad. Es que solo así vamos a salir adelante, haciéndonos cargo del otro, como nos lo ha recomendado insistentemente el Papa Francisco. Amadísimos hermanos y hermanas, debemos trabajar todos en la transfiguración de nuestro país. Y esa transfiguración
pasa por los valores del reino de Dios. Ante todo, la justicia. No es justo que empresas, sobre todo la gran empresa y la mediana empresa, despojen del empleo a sus trabajadores a causa de la pandemia, porque no están recibiendo las ganancias que antes recibían. No es justo porque los trabajadores han dado su trabajo, su tiempo, su vida por la empresa. Es justo que ahora la empresa los apoye. No es posible mantener un sistema de pensiones tan injusto como el que tenemos, que despoja a los trabajadores de su propio dinero para dárselo a terceros, a los que manejan esas empresas de seguros, mientras el propio trabajador está condenado a vivir y morir en la miseria. No es justo negarle al pueblo una ley general de aguas que defienda su inalienable derecho humano al agua como un bien público al servicio de todos y no en manos de unos pocos. Tampoco es justo mantener un salario mínimo con el que es imposible vivir dignamente. Las leyes laborales deben proteger los derechos y la dignidad de los trabajadores. No es posible mantener un sistema tributario tan injusto como el nuestro, que carga los impuestos a los más pobres, liberando de ellos a los que más tienen. Debería ser al contrario. Ese es el espíritu verdadero de la ley tributaria, o debe ser. El que más tiene debe pagar más. Es injusto que se haya suprimido el impuesto al patrimonio y en vez se haya cargado el IVA al consumidor, al pobre, y que este deba pagarlo hasta en la medicina. No es justo pues imponer un sistema tributario regresivo que no permita al pobre salir de su condición. No se puede permitir la destrucción del medio ambiente por intereses económicos, la destrucción de nuestros pocos mantos y reservorios acuíferos, como es el caso del proyecto urbanístico de Valle del Ángel, entre otros. La corrupción y la impunidad deben ser erradicadas definitivamente en nuestra sociedad. No es posible mantener leyes y prácticas que favorezcan la corrupción. Por último, quiero decirles que las víctimas deben ser defendidas con todas nuestras fuerzas y en todos sus casos. No se pueden permitir más feminicidios, infanticidios y abusos a los niños y a las mujeres. En una palabra, debemos trabajar incansablemente por la dignificación de todos y cada uno de los salvadoreños, defendiendo sus derechos
y ofreciéndoles la oportunidad de superarse. Debemos trabajar todos por un mejor El Salvador. Esta es la voluntad del Señor. Él quiere que vivamos de acuerdo con nuestra fe, que trabajemos por los valores del reino, por su justicia, que practiquemos su voluntad. Y su voluntad es el amor, el respeto, la justicia y la paz. Por estos valores dieron su vida nuestros mártires: San Óscar Romero, el padre Rutilio Grande, padre Cosme Espesoto y tantos otros más, en una larga lista de mártires, verdaderos mártires, que María Santísima y ellos, nuestros mártires, nos obtengan del divino Salvador del mundo vivir en verdad como hermanos, en justicia y en paz. Divino Salvador del mundo, sálvanos. Amén.